Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a nuestro invitado. Está con nosotros Glendy Dumes. Con él vamos a conversar sobre el tema del arroz. Bueno, acá en Quito el arroz está carísimo y la verdad es que se habla de especulación, no hay controles, se habla de una importación de arroz que vendrá de Colombia. Todo eso queremos aclarar y conversar con nuestro invitado, no sin antes de iniciar la entrevista preguntándole, estimado abogado, ¿hay o no hay escasez de arroz? Muy buenos días. Buenos días, mi estimado periodista. Gracias por el espacio, gracias a Hoja de Ruta. Con relación a la pregunta, mi estimado periodista, lo que en este momento existe es una gran especulación de parte de quienes comercializan, desde donde industrializan, comercializan, y los intermediarios, que prácticamente esta situación se ha generalizado en vista de que no hay un control interno estricto de parte de las autoridades gubernamentales. Como pequeño y mediano productor, le aseguro que nosotros los agricultores, los productores pequeños y medianos, no tenemos la capacidad económica para llevar a efecto el proceso de secado, industrialización, comercialización, intermediación, para que nosotros podamos vender directamente al consumidor. No, aquí lo que siempre ha habido es la intermediación, la comercialización. Como no hay autoridad en este momento, y desde mucho tiempo ya vamos para estos dos gobiernos que aquí prácticamente no hay autoridad, y en vista de que han existido carencias de políticas públicas de parte del gobierno o de estos dos últimos gobiernos, esta situación nos ha llevado a que nosotros ya nos enrumbamos a 6 años de pérdida, mi estimado. No hay políticas públicas para poder nosotros tener o mejorar nuestras condiciones de vida. Nosotros prácticamente en este momento nos encontramos totalmente ya sumidos. La pobreza se ha profundizado, la pobreza y la miseria hacia el sector agropecuario, arrocero, y hablo de todos los rubros de producción. Estimado abogado, ahí viene una pregunta. Ustedes cuando tienen una sobreproducción, antes, o mejor dicho, en otros gobiernos, lo que se hacía es almacenar la gramínea para justamente épocas en las que posiblemente puede escasear. ¿Hay todavía esta empresa de almacenamiento? Porque esa es la pregunta que se hace la gente. ¿Debería en este momento actuar esa unidad de almacenamiento como era ENAG antes y no permitir esta especulación? Pero, ¿qué ha pasado, estimado abogado? Bien, con la Unión Nacional de Almacenamiento, entre sigla UNA, esta empresa pública en la administración, en el gobierno del señor Lenín Moreno, a través de un decreto ejecutivo, toma la mala decisión de cerrar la Unión Nacional de Almacenamiento UNA, el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué decía el señor Guillermo Lasso en campaña? Que él iba a reaperturar prácticamente la Unión Nacional, que la iba, pero no fue así, solamente fue a terminarla de liquidar. Entonces, cuando se crea en la época del economista Rafael Correa, se crea la UNA, se crea con el objetivo primeramente de regular precios, se crea con el objetivo de importar insumos y fertilizantes, se ha creado con el objetivo de importar insumos y fertilizantes, perdón, y también sabe qué, para poder importar repuestos de maquinarias agrícolas. Con ese objetivo se crea, y con el objetivo fundamental que era para tener una seguridad alimentaria. Aquí justamente en este momento no tenemos una reserva alimentaria. ¿Por qué? Porque el señor Guillermo Lasso optó por liquidarla. El arroz que había en la UNA lo vendieron a los mismos industriales, lo vendieron con facilidad de pago a largo plazo, muy aparte hace como más o menos, qué sé yo, a ver, el año pasado por el mes de octubre, ahora en este año se perdieron 65,000 sacos de arroz pilado. Aparentemente dice que no está perdido, sino que se lo han prestado a una agroindustria y que cuando hiciera la falta ellos iban a devolver. E incluso existe una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que ellos procedan a través de una investigación previa
¿Por qué? ¿A dónde mismo está el arroz que forma parte de la reserva estratégica alimentaria? Pero nada de esto se ha dado, mi estimado. Prácticamente el sector agropecuario, y hablando en términos generales, nos encontramos y nos hemos encontrado en estos últimos 6 años en una total indefensión de parte de todos los últimos gobiernos. No hay ayuda, no hay políticas públicas. Entonces, ¿qué es lo que hace en este momento? En vista de que no ha habido esta situación, un fomento productivo para el pequeño y mediano productor. Sí es verdad que en este año, al inicio, las inundaciones han causado prácticamente de que se reduzca un poco y también la falta de recursos económicos. Esto ha limitado a que se siembren las 400 y pico de mil hectáreas que se sembraba a nivel nacional. Pero en este momento sí tenemos arroz hay. Lo que pasa es que, bueno, digo, hay una tremenda especulación de parte de quienes industrializan, de parte de quienes comercializan o ellos los que intermedian, son ellos los que están especulando. Y en este momento ha tomado la mala decisión el gobierno, a través del ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, de importar arroz. Esto prácticamente significa para el sector agropecuario una quiebra total. Así le digo, una quiebra total, porque imagínense que aparentemente ya van a traer 30,000 toneladas desde Colombia. Esto prácticamente significa ya que esta observación, esta importación ya causa una quiebra. ¿Por qué? Porque claro, al momento que ya la información se distorsiona, ya cuando venga la cosecha, que está en este momento existe una cosecha escalonada, más o menos desde junio, julio, agosto y septiembre van a salir más de 500,000 toneladas que nosotros vamos a producir. Entonces, ¿qué es lo que va a haber con esta importación de arroz desde Colombia? Y ya anunció ayer el ministro que no solamente va a venir de Colombia, va a venir de Paraguay, va a venir de Brasil, de Argentina. Entonces, esto va a saturar el mercado interno, mi estimado periodista. Ahora, abogado, a mí me da dudas porque yo soy medio mal pensado. ¿No será que quieren introducir nuevamente esos 65,000 quintales que se desaparecieron, se prestaron, lo que sea, y que regresen eso como importación de otro país para poder venderle tranquilamente acá, ¿no? Y seguir dañando el mercado? Ahora, si ustedes tienen o si ustedes mantienen una buena cosecha y hay el arroz, entonces hay que conversar con el Ministerio de Agricultura y decirle, hey, producción hay. Lo que pasa es que tienen que ayudar a vender directamente desde los productores hacia las grandes cadenas para que no haya pues este tipo de intermediarios que quieran enriquecerse por esta emergencia que vamos a pasar, que es el fenómeno del Niño. Estimado, ¿usted cómo le ve el tema? Porque ya le digo, yo soy mal pensado y me da la idea de que esos 65,000 quintales vayan a estar regresando, pero como arroz importado. Mire, mi estimado, hace 2 meses atrás se dio noticia y el mismo Ministerio de Agricultura lo dijo a través de sus medios de comunicación, que ellos iban a exportar, mire, porque ya se venía la cosecha invernal 2023, se venía esa cosecha. Entonces ellos incluso lo hicieron público a través del Ministerio de Agricultura, que ellos iban a exportar arroz a Colombia. Se rumora y se dice que esas 30,000 toneladas que otra vez regresan, no es que vienen importadas, regresan. Ese fue el arroz que salió y no llegó al país de Colombia. Solamente se quedó en la frontera. Y es esas 30,000 toneladas más los 65,000 quintales que se perdieron, que no aparecen. Claro, allí justamente es lógico que es ese el arroz que va a regresar, pero ya no va a regresar cuando salió y lo vendieron aquí, lo vendieron al precio de $30 y menos. Entonces ya ahora regresa con un precio de $45. Imagínense, mire cómo le están perjudicando aquí al pequeño y mediano productor arrocero. Entonces, eso fue lo que ayer se declaró ante la prensa en la gobernación del Guaya, que esas 30,000 toneladas más los 65,000 sacos de quintales de arroz que se perdieron, que era parte de la reserva estratégica alimentaria, es lo que aparentemente se dice. Y ojalá no sea así, porque eso ya sería demasiado. Entonces eso estaría demostrando este gobierno que hay ineptitud, inoperancia de parte de estos funcionarios. Y han pasado muchas cosas en el Ministerio de Agricultura, se han dado.
Y como no hay autoridad, hacen lo que le dan la gana. Pero esto da a entender que sigue ayudando el señor Guillermo Lasso a través del Ministerio de Agricultura, sigue ayudando a ese grupo de poder económico que quiere que el sector agropecuario quiebre, que no haya una producción nacional. Y no nos olvidemos, nosotros atentos estamos. ¿Por qué? Porque lo que nos van a enviar, esa importación que nos van a enviar los países antes nombrados, eso no van a enviar un arroz de calidad. Ellos ya envían es basura, envían es un arroz con gorgojo, como lo pasó en anteriores gobiernos, que nos enviaron arroz con gorgojo, perjudicando la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas, mi estimado. Eso es lo que está justamente pasando. Entonces, en vista de que no hay autoridad, aquí puede pasar de todo, pero para el pequeño y mediano productor no hay nada, no hay incentivo, no hay crédito, no hay subsidio. Y le cuento algo, que el Ministerio de Agricultura jamás va a hacer algo ya en esta administración, porque hace 6, 8 años atrás el presupuesto del Ministerio de Agricultura era de 800, 600 millones de dólares. En la época el señor Lenín Moreno redujo ese presupuesto, lo dejó en 400, ahora este gobierno lo ha dejado en 148 millones de dólares, que solamente eso se va para gastos corrientes y pagos de burocracia, nada más. Por eso no vemos que va a haber incentivo, y lo que pretende este gobierno es acabar, descampesinar al sector agropecuario. Oiga, y hay la preocupación también de un TLC con China, que China es uno de los productores de arroz más grandes del mundo. Eso también va a afectar, porque si ellos van a traer acá el arroz y va a venir, imagínense, con estos tratados, puede afectar también mucho más a ustedes. O sea, la preocupación es todavía mayor. Así es, mi estimado. Claro, no nos olvidemos que se han firmado acuerdos comerciales con los países que antes mencioné, como Paraguay, Brasil, Chile, la China mismo. Se han firmado acuerdos comerciales. Entonces, ¿qué dijo el señor que hacía esto? Y esos viajes se convirtieron en viajes innecesarios, porque nosotros hemos demostrado que somos autosuficientes para llevar a efecto la alimentación de nuestro país, Ecuador, y estamos capacitados para exportar nuestra gramínea, nuestro producto. Pero vuelvo y digo, como no tenemos políticas públicas que vayan en beneficio del pequeño y mediano productor, no vamos jamás a surgir. Pero le digo algo, aquí lo que vemos es que el señor Guillermo Lasso quizás se quiere congratular con los señores, con los países donde él ha ido a firmar esos acuerdos comerciales. Pero ¿por qué no nos trae? Mire cómo es, para favorecer a las grandes transnacionales de agroservicios. Nosotros hemos venido trabajando estos 2 últimos años más. Se nos ha encarecido el costo de producción. Para producir una hectárea de arroz está más de los 2.000 y pico de dólares, está por $2.400 para producir una hectárea de arroz. ¿Por qué? Porque hemos tenido un abono, un urea, un fertilizante, un edáfico de $60, mi estimado. Todos los insumos se han encarecido y eso nos ha hecho que tengamos un costo de producción. Y se lo dijimos al señor presidente de la República, trate de buscar nuevos abastecedores de insumos y fertilizantes, pero no lo hizo. ¿Cuál era la justificación de que Ucrania y Rusia, que eran los abastecedores de insumos y fertilizantes, se encontraban en guerra? Pero como otros países veíamos que buscaban otros abastecedores de insumos y fertilizantes, cuando nuestro presidente y nuestro gobierno ha hecho es solamente seguir fortaleciendo esas cadenas de agroservicios a esas grandes transnacionales. Lo que ha hecho, mira, ahora da un subsidio, pero ese subsidio no llega, mi estimado, al verdadero pequeño y mediano productor, al labrador de la tierra. No llega ese subsidio del 50% que solamente subsidió el urea. Ese subsidio no llega. ¿Por qué le digo, mi estimado? Aquí hay otra cosa. Y por eso es que el ministro y todos los ministros cometen errores. ¿Por qué? Porque no hay un censo agropecuario actualizado. Oiga, abogado, pero desde que entró el gobierno tenía una ministra de Agricultura que ofreció pues todas estas cosas a los productores arroceros. Les ofreció que iba a traer tecnología nueva, que les iban a ayudar, que va a bajar el precio del arroz. O sea, han pasado 3, 4 ministros de Agricultura y todos han ido ofreciendo eso, pero no se ha cumplido nada. Entonces,
Como le dije, mi estimado, no van a cumplir porque el presupuesto lo redujo aún mucho más el actual presidente. 148 millones solamente para gasto corriente. Entonces no va a haber ese fomento productivo, no va a haber ayuda jamás y no lo van a hacer. Entonces lo que ellos pretenden es seguir favoreciendo, vuelvo y digo, a esa cadena de intermediarios, comerciantes y el pequeño agricultor que desaparezca, el pequeño y mediano. No, y le cuento algo, que esta situación, como abogado se lo digo, mi estimado, se vuelve inconstitucional esta importación de arroz. ¿Por qué le digo? Porque de acuerdo al artículo 281 de nuestra Constitución de la República, que es nuestra Carta Magna, nuestra Carta Suprema, establece porque la soberanía alimentaria se constituye en un objetivo estratégico y es responsabilidad del Estado, ¿no?, garantizar a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que alcancen la autosuficiencia de productos, de alimentos sanos y culturalmente apropiados de manera permanente. Mire, la autosuficiencia no está diciendo que nosotros traigamos arroz de otro país. Entonces, como no existió y es responsabilidad del Estado de haberse creado o adoptado políticas fiscales, tributarias y arancelarias para fortalecer al sector agroalimentario, nacional y pesquero. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos evitar la dependencia de importación de alimentos, mi estimado. Por eso que ya hay compañeros que ya del mismo gremio ya han presentado una acción de protección porque se están vulnerando derechos. Y justamente en lo posterior también vamos a presentar una demanda por inconstitucionalidad. Eso es lo que justamente vamos a presentar. Y ojalá que la Corte Constitucional, en vista de que en este momento no existe asamblea, no existe por quien fiscalice, entonces la Corte Constitucional tendrá que parar esa situación porque eso sería la quiebra total del sector agropecuario con esa importación de arroz que viene de otros países. O sea, en definitiva, y para hacer un resumen, el gobierno nacional no es que tiene clara lo que pasa con los productores, ni los pequeños ni medianos productores, sino que simplemente toma acciones reactivas, como ha sido siempre este gobierno desde que entró. Y lo primero que se le vino a la mente es importar. Importar el arroz sin preguntar si hay o no hay producción. La producción está ahí, la producción debería, lo que deberían hacer es gobernadores e intendentes de empezar a controlar la especulación en cada una de las ciudades y provincias. Y lo que debe hacer el gobierno nacional y el Ministerio de Agricultura es darles facilidades a ustedes, a los pequeños y medianos productores, para que ustedes puedan sacar su producto y pueda venderse directamente hacia los consumidores. Estimado abogado, su apreciación final a nuestra audiencia que nos está escuchando. Bueno, mi estimado, nosotros vamos a seguir en esta lucha y vamos a estar pendientes porque no vamos a permitir ya la quiebra, porque ya estamos quebrados. Ya sería prácticamente ya lo último que pasaría. Ya aquí sí, ya van a desaparecer al sector agropecuario y no solamente al sector agropecuario arrocero, sino a todos los rubros de producción. Entonces no vamos a permitir que por falta de control interno, un control estricto que debe llevar la parte gubernamental, la parte ejecutiva, nosotros tengamos que pagar las consecuencias. Aquí lo que no hay es un estricto control. Arroz hay, y le vuelvo a decir, mi estimado periodista, que vendrán más de manera progresiva. Hasta el mes de agosto van a salir 500,000 toneladas que nosotros estamos produciendo. Mensualmente estamos produciendo más de 80,000 toneladas. Y lo dijo el señor ministro Izaguirre, que el consumo interno son de 60,000 toneladas. Nosotros estamos pasando de las 60,000. Por lo tanto, no hay necesidad de importar arroz. Y entonces aquí lo que tiene que haber es un control, vuelvo y digo, interno. Y si no tienen la capacidad gubernamental, pidan ayuda a la Fiscalía General del Estado, porque se convierte en un delito la especulación y no podemos permitir que el pueblo ecuatoriano siga pagando las consecuencias, pagando y comiendo un arroz sumamente caro, mi estimado periodista. Quiero agradecerle, estimado abogado, ha sido el abogado Glendis Dumes quien ha estado con nosotros esta mañana explicándonos claramente. Arroz hay,
Producción hay. Lo que no hay es voluntad del Ministerio de Agricultura para darles las facilidades y las políticas públicas para que ellos puedan vender su producto directamente a los consumidores. Están favoreciendo a las grandes, a la agroindustria, a la gran agroindustria, y están, como dice el abogado, matando directamente a estos productores y al agroecuatoriano, lo cual no debemos permitir, estimados amigos, y tenemos que ser mucho más fiscalizadores como ciudadanos. Nosotros podemos fiscalizar, nosotros podemos pedirle cuentas al gobierno. Hay la institución, inclusive, para que nos puede facilitar ese tipo de acciones. Es el Consejo de Participación Ciudadana, porque nosotros, los ciudadanos, somos los principales fiscalizadores del poder popular, del poder ejecutivo, legislativo y de todo el poder del gobierno. Así que, estimados amigos, no podemos quedarnos callados. Y lo que sí podemos decir es que lo que debemos exigirle al gobierno es que respete la soberanía alimentaria y respete también el trabajo de los productores de arroz medianos y pequeños. Estimado abogado, nuevamente muchísimas gracias, le envío un abrazo. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. Muchas gracias.